Capítulo 10. La elaboración del significado. Es bastante normal que los jugadores de tenis famosos se entreguen profundamente a su juego, que jugar les proporcione placer, pero que fuera de la pista sean personas malhumoradas y hostiles. Picasso disfrutaba pintando, pero tan pronto como dejaba el pincel se convertía en un hombre más bien desagradable. Bobby Fischer, el genio del ajedrez, parecía ser desvalidamente inepto, excepto cuando su mente estaba en el tablero. Estos y otros incontables ejemplos similares son un recordatorio de que haber logrado flujo en una actividad no nos garantiza necesariamente que se extienda al resto de nuestra vida. Si disfrutásemos del trabajo y de las amistades y nos enfrentásemos a cada desafío como una oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, conseguiríamos gratificaciones que están fuera del reino de la vida ordinaria. Pero incluso esto no es suficiente para asegurarnos la experiencia óptima. Mientras el disfrute siga vinculado a actividades puntuales que no están relacionadas entre sí de una manera significativa, uno todavía es vulnerable a los caprichos del caos. Incluso la carrera profesional de más éxito, la relación familiar más plena, finalmente se acaban. Tarde o temprano la implicación en el trabajo debe reducirse. El cónyuge muere, los hijos crecen y se van lejos. Para acercarse a la experiencia óptima tan estrechamente como sea humanamente posible, es necesario dar un último paso en el control de la conciencia. Lo que esto implica es convertir toda la vida en una experiencia unificada de flujo. Si una persona desea lograr una meta lo bastante difícil de la que provengan todas las otras metas, y si él o ella invierte toda su energía en desarrollar las habilidades para alcanzar esa meta, entonces las acciones y los sentimientos estarán en armonía y las partes separadas de la vida encajarán en el esquema. Cada actividad tendrá sentido en el presente, así como también en perspectiva hacia el pasado y hacia el futuro. De tal manera es posible dar significado a la vida entera. Pero ¿no es increíblemente ingenuo esperar que la vida tenga un significado total coherente? Después de todo, por lo menos desde que Nietzsche concluyó que Dios había muerto, los filósofos y los científicos sociales han estado muy ocupados demostrando que esta existencia no tiene ningún propósito, que el azar y las fuerzas impersonales rigen nuestro destino y que todos los valores son relativos y arbitrarios. Es cierto que la vida no tiene ningún significado. Si por eso entendemos una meta suprema inherente a la estructura de la naturaleza y la experiencia humana, una meta que sea válida para todos los individuos. Pero esto no significa que a la vida no podamos darle un significado. Muchas cosas que llamamos cultura y civilización consisten en los esfuerzos que han hecho muchas personas, generalmente a pesar de tenerlo todo en contra, para crear una sensación de propósito para sí mismas y para sus descendientes. Una cosa es reconocer que la vida no tiene por sí misma sentido, pero otra cosa completamente distinta es aceptar esto con resignación. El primer hecho no supone el segundo, como la carencia de alas no impide que volemos. Desde el punto de vista de un individuo, no importa cuál sea la meta definitiva, si resulta que nos obliga a invertir la energía psíquica suficiente para ordenar toda una vida. El desafío podría ser el deseo de tener la mejor colección de botellas de cerveza en el barrio, la decisión de encontrar una cura para el cáncer o simplemente el imperativo biológico de tener hijos que sobreviven y prosperen. Mientras nos ofrezca objetivos claros, reglas claras para la acción y una manera de concentrarse e implicarse, cualquier meta puede servir para dar significado a la vida de una persona. Hace unos pocos años conocí bastante bien a varios profesionales musulmanes, ingenieros electrónicos, pilotos, hombres de negocio y profesores, mayormente de Arabia Saudí y de otros estados del Golfo. Al hablar con ellos me sorprendió lo relajados que parecían estar la mayoría de ellos, incluso bajo fuerte presión. No hay nada que hacer, me dijeron cuando les pregunté. Usaron otras palabras, pero siempre con el mismo mensaje. No nos preocupamos porque creemos que nuestra vida está en las manos de Dios y cualquier cosa que Él decida estará bien. Tal fe implícita también solía estar generalizada en nuestra cultura, pero no es fácil encontrarla ahora.
muchos de nosotros tenemos que descubrir una meta que dé significado propio a nuestra vida, sin la ayuda de una fe tradicional. Lo que significa el significado. El significado es un concepto difícil de definir, puesto que cualquier definición corre el riesgo de ser circular. ¿Cómo podemos hablar del significado del propio significado? Hay tres maneras de desentrañar el sentido de esta palabra que ayudan a iluminar el último paso en el logro de la experiencia óptima. Su primer sentido indica el fin, el propósito, la importancia de algo, como en ¿cuál es el significado de la vida? Este sentido de la palabra refleja la suposición de que los sucesos se vinculan el uno con el otro desde el punto de vista de una meta definitiva. De ahí que exista un orden, una conexión causal entre ellos. Presume que los fenómenos no son debidos al azar, sino que pueden clasificarse en modelos reconocibles dirigidos por un propósito final. El segundo sentido de la palabra se refiere a las intenciones de una persona. She usually means well. En este sentido de significar means implica que esa persona da a conocer sus propósitos en la acción, que sus metas se expresan en maneras predecibles, uniformes y ordenadas. Finalmente, el tercer sentido en que se usa la palabra se refiere a la información, como cuando uno dice otorrinolaringología, significa el estudio del oído, la nariz y la garganta, o el cielo rojo por la tarde significa buen tiempo a la mañana siguiente. Este sentido de significar hace referencia a la identidad de las diferentes palabras, a la relación entre sucesos y ayuda a aclarar, a establecer orden entre informaciones no relacionadas o conflictivas. Crear significado implica traer orden a los contenidos de la mente, integrando las propias acciones en una experiencia unificada de flujo. Los tres sentidos de la palabra significar, descritos anteriormente, permiten ver con más claridad cómo se lleva a cabo esto. Las personas que encuentran que sus vidas tienen significado suelen tener una meta que las desafía lo suficiente como para implicar todas sus energías en una meta que puede dar trascendencia a sus vidas. Podemos referirnos a este proceso como conseguir un propósito. Para experimentar el flujo hay que tener metas para las propias acciones, ganar un juego, hacerse amigo de una persona, realizar algo de cierta manera. La meta en sí no suele ser lo importante. Lo importante es que enfoca la atención de una persona y la involucra en una actividad agradable que puede lograr. De forma similar, algunas personas son capaces de mantener en el mismo foco su energía psíquica a lo largo de toda su vida. Las metas no relacionadas de actividades de flujo separadas se combinan en un compendio global de desafíos que dan propósito a todo lo que una persona hace. Napoleón dedicó su vida y con ello condujo a la muerte a centenares de miles de soldados franceses a la búsqueda decidida del poder. La Madre Teresa de Calcuta ha invertido todas sus energías en ayudar a los necesitados, porque su vida tiene el propósito del amor incondicional basado en la creencia en Dios, en un orden espiritual más allá del alcance de los sentidos. Desde un punto de vista puramente psicológico, tanto Napoleón como la Madre Teresa pueden haber conseguido niveles iguales de propósito interior y por lo tanto de experiencia óptima. Las diferencias obvias entre ellos nos llevan a una pregunta ética más amplia. ¿Qué consecuencias han tenido estas dos maneras de dar significado a la vida? Podríamos concluir que Napoleón trajo el caos a miles de vidas y que la Madre Teresa ha reducido la entropía en la conciencia de muchas personas. Pero aquí no intentamos jugar el valor objetivo de las acciones. Nosotros nos ocupamos de la tarea más modesta de describir el orden subjetivo que un propósito unificado trae a la conciencia individual. En este sentido, la respuesta al viejo acertijo, ¿cuál es el significado de la vida?, se convierte en algo sorprendentemente simple. El significado de la vida es significado. Sea lo que sea, venga de donde venga, tener un propósito unificado es lo que da significado a la vida. El segundo sentido de la palabra significado se refiere a la expresión de intencionalidad y en este sentido también es apropiado al tema de cómo crear flujo transformando toda la vida en una actividad de flujo.
No es suficiente encontrar un propósito que unifique las metas propias. También hay que llevarlo al terreno práctico y enfrentarse a sus desafíos. El propósito debe resultar en afán. El intento tiene que traducirse en acción. Podemos llamar a esto resolución en el seguimiento de las propias metas. Lo que cuenta no es tanto si una persona logra realmente lo que ha empezado a hacer, más bien importa si el esfuerzo se ha empleado en alcanzar la meta en vez de difuminarse o derrocharse. Cuando la tendencia natural de la resolución enferma por la debilidad del pensamiento, observó Hamlet, las empresas de gran calado pierden el nombre de la acción. Pocas cosas son más tristes que encontrar una persona que sabe exactamente qué debería hacer y que no puede reunir energía suficiente para hacerlo. ¿Quién desea, pero no actúa? Escribió Blake, con su vigor acostumbrado, cría pestilencia. La tercera y última forma en que la vida adquiere significado es el resultado de los dos pasos anteriores. Cuando una meta importante se persigue con resolución y todas las actividades diferentes se juntan en una experiencia de flujo unificada, el resultado es que esa armonía se ha incorporado a la conciencia. ¿Quién sabe cuáles son sus deseos? Quien sabe cuáles son sus deseos y trabaja con el propósito de lograrlos es una persona cuyos sentimientos, pensamientos y acciones son congruentes entre sí y por lo tanto es una persona que ha logrado la armonía interior. En el decenio de 1960, a este proceso se le llamaba tener la cabeza organizada, pero prácticamente en todos los periodos históricos se ha utilizado un concepto similar para describir este paso necesario para vivir una buena vida. Alguien que está en armonía, sin importar lo que esté haciendo o lo que le suceda, sabe que su energía psíquica no está siendo derrochada por la duda, el lamento, la culpabilidad y el temor, sino que siempre se emplea útilmente. La coherencia interior conduce finalmente a la serenidad y la fortaleza interior que admiramos en las personas que parecen estar bien consigo mismas. El propósito de la resolución y la armonía unifican la vida y le dan significado al transformarla en una experiencia perfecta de flujo. Cualquiera que logre este estado nunca carecerá realmente de ninguna otra cosa. Una persona cuya conciencia esté tan ordenada no necesita temer los sucesos inesperados, ni siquiera la muerte. Vivir cada momento tendrá sentido y la mayoría de ellos serán agradables. Esto seguramente suena a algo muy deseable. ¿Cómo podemos lograrlo? Cultivar el propósito. En la vida de muchas personas es posible encontrar un propósito unificador que justifica las cosas que hacen día a día. Una meta que atrae como un campo magnético su energía psíquica. Una meta de la que dependen todas las metas menores. Esta meta definirá los desafíos a los que una persona necesita enfrentarse a fin de transformar su vida en una actividad de flujo. Si tal propósito, incluso la conciencia mejor sin tal propósito, incluso la conciencia mejor ordenada carece de significado. A lo largo de la historia humana se han realizado innumerables intentos para descubrir metas definitivas que dieran significado a la experiencia. Frecuentemente estos intentos han sido muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en la antigua civilización griega, según el filósofo social Hannah Arendt, los hombres buscaron lograr la inmortalidad mediante los actos heroicos, mientras que en el mundo cristiano las mujeres y los hombres esperaron alcanzar la vida eterna mediante actos virtuosos. Las metas definitivas, en la opinión de Arendt, deben tener en cuenta la mortalidad. Deben dar a los hombres y las mujeres un propósito que se extienda más allá de la tumba. Ajá. Tanto la inmortalidad como la eternidad proporcionan esto, pero de muy diferentes maneras. Los héroes griegos realizaron actos nobles para atraer la admiración de sus compañeros, esperando que sus actos personales de valentía fueran transmitidos en las canciones y en las historias de generación en generación. Su identidad, por lo tanto, continuaría existiendo en la memoria de sus descendientes. Los santos, por el contrario, renunciaban a su individualidad para fundir sus pensamientos y acciones con la voluntad de Dios, esperando vivir para siempre después de la unión con Él. El héroe y el santo dedicaron la totalidad de su energía psíquica a la meta que lo abarcaba todo y que prescribía un modelo coherente de comportamiento a seguir hasta su muerte.
lo que convertía su vida en experiencias unificadas de flujo. Los demás miembros de la sociedad ordenaban sus acciones menos elevadas basándose en estos modelos, lo que les ofrecía un significado menos claro, pero más o menos adecuado a sus vidas. Cada cultura humana, por definición, contiene sistemas de significado que pueden servir como propósito para que los individuos puedan ordenar sus metas. Por ejemplo, Pitrin Sorokin dividió las diversas épocas de la civilización occidental en tres tipos. Según él, se vienen alternando unos a otros desde hace 25 siglos. A veces han durado centenares de años, a veces simplemente unas décadas. A estas fases de cultura las denominó sensatas, ideacionales e idealistas, y ha intentado demostrar que en cada una existe un conjunto diferente de prioridades que justifican las metas de la existencia. Las culturas sensatas se integran alrededor de las visiones de la realidad diseñadas para satisfacer a los sentidos. Tienden a ser epicúreas, utilitarias y se preocupan primordialmente de las necesidades concretas. En tales culturas, el arte, la religión, la filosofía y el comportamiento cotidiano glorifican y justifican las metas según el punto de vista de las experiencias tangibles. Según Sorokin, la cultura sensata predominó en Europa desde el 440 al 200 a.C., con su punto culminante entre el 420 y el 400 a.C. Ha vuelto a ser dominante una vez más en el siglo pasado, o por lo menos en las democracias avanzadas del capitalismo. Las personas en una cultura sensata no son necesariamente más materialistas, pero organizan sus metas y justifican su comportamiento con la referencia primordial del placer y de la viabilidad en lugar de utilizar principios más abstractos. Los desafíos que contemplan casi conciernen exclusivamente a cómo hacer la vida más fácil, más cómoda, más amena. Tienden a identificar el bien con lo bueno y desconfían de los valores idealizados. Las culturas ideacionales se organizan sobre principios opuestos a las sensatas, desprecian lo que es tangible y se afanan por lograr los fines sobrenaturales y no materiales. Ponen énfasis en los principios abstractos, el ascetismo y la trascendencia de los intereses materiales. El arte, la religión y la filosofía y la justifican del comportamiento cotidiano y la justificación del comportamiento cotidiano se subordinan a la realización de este orden espiritual. Las personas dirigen su atención a la religión o a la ideología y consideran sus desafíos no desde el punto de vista de hacer la vida más fácil, sino de alcanzar la convicción y la claridad interior. Gracias. Desde el 600 hasta el 500 a.C. y Europa occidental desde el 200 a.C. al 400 después de Cristo son los puntos culminantes de esta visión según Sorokin. Unos ejemplos más recientes y perturbadores serían el intervalo nazi en Alemania, los regímenes comunistas en Rusia y China y la restauración islámica en Irán. Un sencillo ejemplo puede ilustrar la diferencia entre las culturas organizadas alrededor de los principios sensatos y los ideacionales. En nuestra cultura y también en las sociedades fascistas se aprecia que el cuerpo esté en forma y se rinde culto a la belleza del cuerpo humano, pero las razones para hacerlo son muy diferentes. En nuestra cultura sensata, el cuerpo se cultiva a fin de lograr salud y placer. En la cultura ideacional, el cuerpo se valora primariamente como símbolo de algún principio abstracto de perfección metafísica, como el asociado con la idea de la raza aria o la valentía romana. En, en una cultura sensata, un cartel de una guapa joven podría producir una respuesta sexual que sería usada para fines comerciales. En una cultura ideacional, el mismo cartel haría una declaración ideológica y se usaría para fines políticos. Por supuesto, en ningún momento un grupo de personas determina su propósito únicamente a través de una de estas dos maneras de ordenar la experiencia y excluye la otra. En cualquier momento determinado, diversos subtipos y combinaciones del punto de vista sensato e ideacional pueden coexistir en la misma cultura e incluso en la conciencia del individuo.
El estilo de vida yuppie, por ejemplo, se basa primariamente en los principios sensatos, mientras que el fundamentalismo del cinturón de la Biblia se apoya sobre principios ideacionales. Estas dos formas, en sus muchas variantes, coexisten con cierta incomodidad en nuestro sistema social actual. Y cualquiera de ellas, funcionando como un sistema de metas, puede ayudar a organizar la vida en una actividad coherente de flujo. No solamente la cultura, sino también los individuos personifican estos sistemas de significado en su comportamiento. Los líderes del mundo de los negocios como Lee Iacocca o H. Ross Perot, cuyas vidas están ordenadas por desafíos empresariales concretos, frecuentemente muestran los mejores aspectos del enfoque sensato de la vida. Los aspectos más primitivos del punto de vista sensato están representados por alguien como Hugh Hefner, cuya filosofía Playboy celebra el simple logro del placer. Los representantes del enfoque ideacional son los ideólogos y los místicos, quienes abogan por soluciones trascendentales, tales como la fe ciega en la providencia divina. Hay, por supuesto, muchas combinaciones y permutaciones diferentes. Telepredicadores como Backers o Jimmy Swaggart públicamente exhortan a su auditorio a valorar las metas ideacionales, mientras que en privado se entregan al lujo y a la sensualidad. Ocasionalmente una cultura triunfa en integrar estos dos principios dialécticamente opuestos en una totalidad convincente que conserva las ventajas de ambos, mientras neutraliza las desventajas de cada uno. Sorokin llama a estas culturas idealistas. Combinan la aceptación de la experiencia sensitiva concreta con la veneración de los fines espirituales. En Europa Occidental, la Baja Edad Media y el Renacimiento fueron clasificados por Sorokin como relativamente más idealistas, con los puntos culminantes alcanzados en las primeras 2 décadas del siglo XIV. No es necesario decir que la solución idealista parece ser la preferible, porque evita la apatía, que es frecuentemente la tónica de un mundo puramente materialista, y el ascetismo fanático, que malogra muchos sistemas ideacionales. La simple tricotomía de Sorokin es un método discutible de categorizar las culturas, pero es útil para ilustrar algunos de los principios según los cuales los hombres y las mujeres acaban por ordenar sus metas definitivas. La opción sensata siempre es bastante popular. Implica responder a desafíos concretos y determinar la vida propia en términos de una actividad de flujo que tiende hacia los fines materiales. Entre sus ventajas está el hecho de que las reglas son comprendidas por todos y esa retroalimentación es clara. Desear la salud, el dinero, el poder y la satisfacción sexual raramente levanta controversias, pero la opción ideacional también tiene sus ventajas. Las metas metafísicas puede que nunca se logren, pero entonces el fracaso es casi imposible de probar. El creyente puede deformar siempre la retroalimentación para usarla como una demostración de que él ha tenido razón, que él está entre los elegidos. Probablemente la manera más satisfactoria para unificar la vida en una actividad omnímoda de flujo es mediante el modo idealista, pero establecer desafíos que impliquen la mejora de las condiciones materiales a la vez que se persiguen fines espirituales no es fácil, especialmente cuando la cultura como una tonalidad es predominantemente de carácter sensato. Otra manera de describir cómo los individuos ordenan sus acciones es centrándose en la complejidad de los desafíos que se marcan, en vez de en su contenido. Quizás lo que más importa no es si una persona es materialista o ideacional, sino lo diferenciados e integradas que están las metas que persiguen en estas áreas. Como se discutió en el apartado final del capítulo 2, la complejidad depende de lo bien que un sistema desarrolle sus potencialidades y sus características únicas, y de lo bien relacionadas que estén unas con otras estas características. En este sentido, un enfoque sensato de la vida, bien pensado, que responda a una gran variedad de experiencias humanas concretas y que sea internamente uniforme, sería preferible al idealismo no reflexivo y viceversa. Existe el consenso entre los psicólogos que estudian tales temas de que las personas desarrollan su concepto de quiénes son y de lo que quieren lograr en la vida según una sucesión de pasos. Cada hombre o mujer empieza con una necesidad de conservar la personalidad,
para evitar que el cuerpo y sus metas básicas se desintegren. En este punto, el significado de la vida es simple, equivale a la supervivencia, a la comodidad y al placer. Cuando la seguridad de la personalidad física no está en duda, la persona puede expandir el horizonte de su sistema de significado para abrazar los valores de la comunidad, la familia, el barrio, el grupo religioso o étnico. Este paso conduce a una complejidad mayor de la personalidad, aunque por lo general implica conformidad con las normas convencionales. El paso siguiente en el desarrollo es el individualismo reflexivo. La persona nuevamente vuelve a su interior, halla nuevos terrenos para la autoridad y el valor dentro de sí misma. Ya no se guiará conformando ciegamente, ya no se seguirá conformando ciegamente, sino que desarrollará una conciencia autónoma. En este punto, la meta principal de la vida es el deseo del crecimiento, de la mejora, la actualización de las potencialidades. El cuarto paso, que se construye sobre todos los previos, es un alejamiento final de la personalidad, la búsqueda de la integración con otras personas y con los valores universales. En esta etapa final, la persona sumamente individualizada funde sus intereses de buena gana con los de la totalidad como mayor, de una totalidad mayor, como Siddhartha, cuando deja que el río tome el gobierno de su barca. En este escenario, construir un sistema complejo de significado parece implicar el enfocar la atención alternativamente en la personalidad y en el otro. Primero, la energía psíquica se invierte en las necesidades del organismo y el orden psíquico es equivalente al placer. Cuando este nivel se logra temporalmente, la persona puede empezar a invertir su atención en las metas de la comunidad. Lo que es significativo corresponde a los valores del grupo. La religión, el patriotismo, la aceptación y el respeto de otras personas ofrecen los parámetros del orden interior. El siguiente movimiento dialéctico vuelve la atención de nuevo sobre la personalidad, habiendo logrado un sentimiento de pertenecer a un sistema humano más grande. La persona ahora siente el desafío de discernir los límites de su potencialidad personal. Esto conduce a los intentos de actualizar la personalidad, a la experimentación con diferentes habilidades, diferentes ideas y disciplinas. En esta etapa es el disfrute, en lugar del placer, lo que se convierte en la fuente principal de gratificaciones. Pero puesto que esta fase implica convertirse en un buscador, la persona también puede tropezar con una crisis, un cambio de carrera y una lucha cada vez más desesperada contra las limitaciones de la capacidad individual. En este punto, la persona está lista para el último cambio en la dirección de la energía, habiendo descubierto lo que uno puede y, más importante todavía, lo que no puede hacer sola. La meta definitiva se funde con un sistema mayor que la persona, una causa, una idea, una entidad trascendental. No todos se mueven siguiendo las etapas de esta espiral de complejidad ascendente. Algunos pocos nunca tienen la oportunidad de ir más allá del primer nivel, cuando las demandas de la supervivencia son tan apremiantes que una persona no puede dedicar mucha atención a cualquier otra cosa. No tendrá suficiente energía psíquica disponible para invertir en las metas de la familia o de la comunidad. Los propios intereses por sí solos darán significado a su vida. La mayoría de personas probablemente están confortablemente situadas en la segunda etapa de desarrollo, donde el bienestar de la familia, la empresa, la comunidad o la nación son las fuentes de significado. Muchos menos alcanzan el tercer nivel del individualismo reflexivo y únicamente unos pocos aparecen de nuevo para forjar una unidad con los valores universales. Por ello, estas etapas no necesariamente reflejan lo que sucede o lo que sucederá. Simbolizan lo que puede suceder si una persona tiene suerte y consigue controlar la conciencia. Las cuatro etapas aquí planteadas forman uno de los modelos más simples para describir la aparición de significado a lo largo de un gradiente de complejidad. Otros modelos detallan 6 o incluso 8 etapas. El número de pasos no importa. Lo que cuenta es que la mayoría de las teorías reconocen la importancia de esta tensión dialéctica, esta alternancia entre diferenciación por un lado e integración por el otro. Desde este punto de vista, la vida individual parece consistir en una serie de diferentes juegos, con diferentes metas y desafíos, que cambian con el tiempo mientras la persona madura. La complejidad requiere que invirtamos energía en desarrollar cualquier habilidad con la que hemos nacido, llegando a ser autónomos, independientes, conscientes de nuestra originalidad y de sus limitaciones. A la vez debemos invertir energía en reconocer
comprender y hallar la manera de adaptarnos a las fuerzas más allá de los límites de nuestra individualidad. Por supuesto, no tenemos obligación de emprender ninguna de estas tareas, pero si no lo hacemos, tarde o temprano lo lamentaremos. Forjar la resolución. El propósito da dirección a los propios esfuerzos, pero no hace necesariamente la vida más fácil. Las metas pueden conducir a todo tipo de problemas, hasta el punto de que uno se sienta tentado a abandonar y encontrar algún guión menos exigente para poder ordenar las acciones. El precio que uno paga por cambiar las metas cuando los obstáculos las alcanzan es que, aunque uno pueda lograr una vida más amena y cómoda, es probable que acabe por sentirse vacío y sin significado. Los padres peregrinos, que fueron los primeros en asentarse en este país, decidieron que la libertad para adorar a Dios según su conciencia era necesaria para mantener la integridad de sus personalidades. Creyeron que nada importaba más que mantener el control sobre su relación con el Ser Supremo. La suya no fue una elección novedosa de una meta definitiva por la que ordenar la propia vida. Muchas otras personas la habían tomado anteriormente. Lo que distinguió a los peregrinos fue que, como los judíos de Masada, los mártires cristianos, los cátaros del sur de Francia, en la Edad Media, que habían hecho una elección similar, ellos no permitieron que la persecución y las privaciones embotaran su resolución. Siguieron la lógica de sus convicciones a donde quiera que les condujese, actuando como si sus valores requiriesen que abandonasen la comodidad y la propia vida por ellos. Y porque actuaron así, sus metas se convirtieron en valiosas, sin importar si lo eran o no originariamente. Porque sus metas habían llegado a ser valiosas mediante el compromiso, ayudaron a dar significado a la existencia de los peregrinos. Ninguna meta puede tener mucho efecto a menos que se la tome en serio, a menos que se la tome seriamente. Cada meta prescribe un conjunto de consecuencias y si uno no está dispuesto a considerarlas, la meta pierde su sentido. El alpinista que decide escalar un pico difícil sabe que se agotará y peligrará durante el ascenso, pero si él abandona demasiado fácilmente, se revelará que su búsqueda tenía poco valor. Lo mismo es cierto de todas las experiencias de flujo. Hay una relación mutua entre las metas y el esfuerzo que requieren. Las metas justifican el esfuerzo que exigen al principio, pero luego será el esfuerzo el que justifique la meta. Uno se casa porque el cónyuge parece divino de compartir nuestra vida con él. Divino no, ¿qué es eso? Uno se casa porque el cónyuge parece digno de compartir nuestra vida con él. Pero a menos que uno se comporte como si esto fuese cierto, la asociación perderá valor con el tiempo. Si lo tomamos todo en consideración, no puede decirse que el género humano haya carecido de coraje para respaldar sus resoluciones. Miles de millones de padres en todas las épocas y en todas las culturas se han sacrificado por sus hijos y gracias a esto la vida ha sido más significativa para ellos mismos. Probablemente tanto como los que han dedicado todas sus energías a conservar sus campos y su ganado. Otros millones más lo han entregado todo en aras de su religión, su país o su arte. Para quienes lo han hecho de forma coherente, a pesar del dolor y del fracaso, la vida como una totalidad tuvo una oportunidad para convertirse en un episodio extendido de flujo, un conjunto de experiencias enfocado, concentrado e internamente coherente, que gracias a su orden interno sentía que tenían significado y que era agradable. Pero como la complejidad de la cultura evoluciona, se vuelve más difícil lograr este estado de resolución total. Hay simplemente demasiadas metas que compiten por ser la más importante. ¿Y quién dice que valen? ¿Y quién dice que valen que se les dedique toda una vida? Hace unas décadas una mujer se sentía perfectamente justificada si ponía el bienestar de su familia como su meta definitiva. Parcialmente era debido a que no tenía muchas otras opciones. Hoy en día, ahora que se puede ser una mujer de negocios, una erudita, una artista e incluso soldado, ya no es obvio que ser esposa y madre deba ser la primera prioridad de una mujer. El mismo empacho de riqueza nos afecta a todos. La movilidad nos ha liberado de estar atados a nuestros lugares de nacimiento. No hay razones para implicarse en la comunidad de donde uno proviene, para identificarse con el lugar de nuestro nacimiento. Si el pasto parece más verde al otro lado de la cerca, nosotros simplemente nos vamos al otro campo.
¿Qué te parece abrir un restaurante en Australia? Los estilos de vida y las religiones son elecciones que fácilmente cambiamos. En el pasado un cazador era cazador hasta que se moría. Un herrero pasaba la vida perfeccionando su arte. Ahora podemos desprendernos de nuestras identidades ocupacionales a voluntad. Nadie necesita seguir siendo un contable para siempre. La riqueza de opciones que hoy tenemos a nuestro alcance ha extendido la libertad personal hasta un grado inconcebible hace 100 años. Pero la consecuencia inevitable de poder realizar tantas elecciones atractivas es la incertidumbre del propósito. La incertidumbre, a su vez, mina la resolución y, al carecer de resolución, acabamos por desvalorizar la elección. Por lo tanto, la libertad no necesariamente ayuda a encontrar significado a la vida, más bien sucede todo lo contrario. Si las reglas de un juego son demasiado flexibles, la concentración flaquea y es más difícil lograr una experiencia de flujo. El compromiso con una meta y con las reglas que supone alcanzarla es mucho más fácil cuando las elecciones son pocas y están claras. Esto no implica que sería preferible regresar a los valores rígidos y a las elecciones limitadas del pasado. Incluso si eso fuese posible, que no lo es, la complejidad y la libertad que tenemos y por la que nuestros antepasados han luchado tan duramente son un desafío que debemos encontrar la manera de dominar. Si lo logramos, la vida de nuestros descendientes serán infinitamente más ricas que cualquier cosa anteriormente experimentada sobre el planeta. Si no lo hacemos, corremos el peligro de dispersar nuestras energías persiguiendo metas contradictorias y sin sentido. Pero entre tanto, ¿cómo hacemos para saber dónde invertir nuestra energía psíquica? Nadie allí fuera nos dirá, aquí tiene una meta que vale la pena dedicarle toda la vida, porque no existe la certeza absoluta. Cada persona debe descubrir su propio propósito definitivo, mediante ensayo y error, cultivando intensamente sus intereses. Cultivando intensamente nuestros intereses, podemos desentrañar la madeja de las metas contradictorias y escoger la que dé propósito a nuestra acción. El conocimiento de sí mismo, un antiguo remedio tan viejo que fácilmente olvidamos su valor, es el proceso mediante el cual uno puede organizar las distintas opciones. Conócete a ti mismo. Estaba escrito sobre la entrada del oráculo de Delfos y desde siempre incalculables epigramas piadosos han ensalzado su virtud. La razón por la que encontramos tantas veces repetido el consejo es que funciona. Sin embargo, cada generación necesita redescubrir lo que estas palabras significan, lo que el consejo realmente implica para cada individuo, y para convertirlo en algo útil debemos expresarlo desde el punto de vista del conocimiento actual y prever un método contemporáneo para su aplicación. El conflicto interior es el resultado de la lucha que se establece para obtener la atención. Demasiados deseos, demasiadas metas incompatibles pugnan para conducir la energía psíquica hacia sus propios fines, por lo que la única manera de reducir el conflicto es determinar qué es lo esencial y qué no lo es, y arbitrar prioridades entre las metas que permanezcan. Hay básicamente dos maneras de realizar esto, lo que los antiguos llamaron la vida activa o una vida de acción y la vida contemplativa o el camino de la reflexión. Una persona que está inmersa en la vida activa logra flujo mediante la involucración total en los desafíos externos concretos. Muchos grandes líderes como Winston Churchill o Andrew Carnegie se marcaron metas para toda la vida que ellos persiguieron con gran resolución, sin pugnas internas o dudas acerca de las prioridades. Los ejecutivos de gran éxito, los profesionales experimentados y los artesanos con talento aprenden a confiar en su buen juicio y en su competencia para empezar a actuar con la espontaneidad natural de los niños. Si el ámbito para la acción les desafía lo suficiente, una persona puede experimentar flujo continuamente gracias a su vocación. Así dejan el mínimo espacio posible para notar la entropía de la vida normal. De esta manera, la armonía en la conciencia se restaura indirectamente. No se enfrentan a las contradicciones, ni tratan de decidirse entre metas y deseos contradictorios, sino que al perseguir las metas elegidas con tanta intensidad, toda contradicción desaparece.
La acción ayuda a crear orden interior, pero también tiene sus desventajas. Una persona totalmente dedicada a lograr fines pragmáticos puede eliminar los conflictos internos. Estoy molestando a la negra. Está acostada aquí conmigo. Estoy, estoy tocándola. ¡Qué fastidio, Sopachi! Dijo mi quieta. Vente para acá, negra. Cuéstate aquí, ven. Ay, vente para acá, Sopachi, estoy acostada ya. No importa, vale, vente, acuéstate aquí conmigo. Vente. Vente para acá arriba, vente. Ay, vente, mi amor. Coño, vale, pero que te queda chicha. Estoy tranquila aquí acostada, cómoda, y tú me estás molestando. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Te vas a seguir chichando. Sopachi, qué fastidio. ¿A dónde me quedé? La acción ayuda a crear orden interior, pero también eso. Una persona totalmente dedicada a lograr fines pragmáticos puede eliminar los conflictos internos, pero frecuentemente el precio de disponer de unas opciones excesivamente restringidas. Pero al precio de disponer de unas opciones excesivamente restringidas. El joven ingeniero que hace todo lo posible por llegar a ser gerente de planta a la edad de 45 años y dedica todas sus energías a tal fin, puede dedicarse totalmente a ello durante varios años y sin vacilación. Tarde o temprano, sin embargo, las alternativas aplazadas reaparecerán en forma de lamentos y dudas insoportables. Negra, negra, no me saques el cuerpo. Negra, no me saques el cuerpo, ven acá. Dame amor, ven acá. Ay, preciosa. Ay, preciosa, linda, linda. Coño, vaya que ya chilla, Zapachi. Que ya chilla, necesito dormir tranquila. Estoy en otra cama. Ajá. ¿Valió la pena sacrificar mi salud para conseguir el ascenso? ¿Qué le ha sucedido a todos aquellos encantadores hijos míos que de repente se han convertido en oscos adolescentes? Ahora que he logrado poder y seguridad financiera, ¿qué hago con ellos? En otras palabras, las metas que han sostenido la acción durante un periodo determinado de tiempo no tienen el poder suficiente para dar significado a la totalidad de la vida. Esta es la presunta ventaja de una vida contemplativa. Al realizar una reflexión desapegada sobre la experiencia, sopesar de forma realista las opciones y sus consecuencias parece ser el mejor enfoque para disfrutar de la vida. Ya se practique en el diván del psicoanalista, donde los deseos reprimidos se integran laboriosamente al resto de la conciencia, o bien se lleve a cabo tan metódicamente como en el examen de conciencia de los jesuitas, se requiere revisar las propias acciones una o más veces al día para verificar si lo que uno ha hecho en las últimas horas está conforme con nuestras metas a largo plazo. Podemos buscar el conocimiento de nosotros mismos de innumerables maneras y cada una de ellas potencialmente nos conduce a una mayor armonía interior. Idealmente la actividad y la reflexión deberían completarse y apoyarse entre sí. La acción por sí misma es ciega, la reflexión es impotente. Antes de invertir grandes cantidades de energía en una meta, vale la pena hacerse esta pregunta fundamental. ¿Esto es algo que yo realmente quiero hacer? ¿Es algo con lo que disfruto haciéndolo? ¿Lo disfrutaré probablemente en el futuro? ¿El precio que yo y los demás tendrán que pagar por ello vale la pena? ¿Seré capaz de vivir conmigo mismo si lo logro? Estas preguntas aparentemente fáciles son casi imposibles de contestar para quien ha perdido el contacto con su propia experiencia. Si un hombre no se ha molestado en averiguar qué es lo que quiere, si su atención está tan envuelta en conseguir metas externas que fracasa en darse cuenta de sus propios sentimientos, entonces no puede planificar una acción con significado. Por otra parte, si el hábito de la reflexión se desarrolla de forma correcta, una persona no necesita rebuscar mucho en su alma para decidir si un curso de acción será entrópico o no. Sabrá casi intuitivamente que este ascenso le producirá más tensión que disfrute, que esta amistad particular que le parece
tan atractiva, produciría tensiones inaceptables dentro del marco de su matrimonio. Es relativamente fácil traer orden a la mente durante breves periodos de tiempo. Cualquier meta realista puede hacerlo. Un juego, un incidente en el trabajo, un feliz paréntesis en el hogar, enfocarán la atención y producirán una experiencia armoniosa de flujo. Pero es mucho más difícil extender este estado del ser a la totalidad de la vida. Para esto es necesario invertir energía en metas que son tan persuasivas que justifican nuestros esfuerzos incluso cuando nuestros recursos se agotan y cuando el destino rehúsa implacablemente darnos una oportunidad para tener una vida cómoda. Si las metas están bien elegidas, si tenemos el coraje para atenernos a ellas a pesar de los obstáculos, estaremos tan enfocados en las acciones y en los acontecimientos que nos rodean que no tendremos tiempo de estar tristes. Y entonces captaremos directamente un sentido de orden en la urdimbre y en la trama de la vida que hace que cada pensamiento y cada emoción encaje en una totalidad armoniosa. Recuperar la armonía. La consecuencia de forjar la vida mediante el propósito y la resolución es un sentimiento de armonía interior. Un orden dinámico de los contenidos de la conciencia. Pero podríamos argumentar, ¿por qué debe ser tan difícil lograr este orden interior? ¿Por qué debemos luchar tan duramente para hacer de la vida una experiencia coherente de flujo? ¿No nacen las personas en paz consigo mismas? ¿No está naturalmente ordenada la naturaleza humana? La condición original de los seres humanos, con anterioridad al desarrollo de una conciencia autorreflexiva, debe haber sido un estado de paz interior, solo perturbado por mareas de hambre, sexualidad, dolor y peligro. Las formas de entropía psíquica que actualmente nos causan tanta angustia, los deseos incumplidos, las expectativas que nos desilusionaron, la soledad, la frustración, la inquietud, la culpabilidad, probablemente han sido invasores recientes en la mente. Son los subproductos del aumento tremendo de complejidad de la corteza cerebral y del enriquecimiento simbólico de la cultura. Ellos son el lado oscuro de la aparición de la conciencia. Si interpretamos la vida de los animales desde un punto de vista humano, llegaríamos a la conclusión de que están en flujo la mayoría del tiempo porque su percepción de lo que deben hacer generalmente coincide con lo que están dispuestos a hacer. Cuando un león siente hambre, comenzar a gruñir y buscará una presa hasta que su hambre esté satisfecha. Después se tumbará al sol soñando que los leones sueñan, soñando lo que los leones sueñan. No hay razón para creer que sufre por tener ambiciones no satisfechas o que está abrumado por las responsabilidades. Las habilidades de los animales se equiparan siempre a las demandas concretas, porque sus mentes únicamente contienen la información acerca de lo que está realmente presente en el ambiente en relación con sus estados corporales determinados por el instinto. Por lo tanto, un león hambriento únicamente percibe lo que le ayudará a encontrar una gacela, mientras que un león saciado se concentra totalmente en la calidez del sol. Su mente no sopesa posibilidades que no están a su alcance en ese momento, ni imagina alternativas más placenteras, ni es perturbado por el temor al fracaso. Los animales sufren, así como nosotros sufrimos, cuando se frustran sus metas biológicamente programadas. Sienten los dolores del hambre, del dolor y de la insatisfacción de sus impulsos sexuales. Los perros criados para ser amigos del hombre se sienten angustiados cuando sus dueños se van y les dejan solos. ¿Tú te sientes angustiado cuando yo me voy y te dejo sola? Negra. No, Sopachi, que ya necesito dormir de la fastidia. Perdón, pues, te digo nada. Pero los animales, a excepción del hombre, no son la causa de sus propios sufrimientos. Ellos no han evolucionado lo suficiente para ser capaces de sentirse confusos y desesperados incluso después de que todas sus necesidades están satisfechas. Cuando están libres de los conflictos externamente inducidos, se sienten en armonía con ellos mismos y experimentan la concentración sutil que en las personas nosotros llamamos flujo. La entropía psíquica, peculiar de la condición humana, implica ver más cosas que realizar de las que uno puede realmente cumplir y ser capaz de cumplir más de lo que las condiciones permiten.
y sentirse capaz de cumplir más de lo que las condiciones permiten. Pero esto solo es posible si uno tiene en cuenta más de una meta a la vez, siendo consciente al mismo tiempo de de los deseos en conflicto. Puede suceder únicamente cuando la mente no solo sabe lo que es, sino lo que podría ser. Cuanto más complejo sea cualquier sistema, más espacio deja abierto para las alternativas y más cosas pueden ir mal. Esto seguramente se aplica a la evolución de la mente, como ha aumentado su poder para manejar la información. La potencialidad para el conflicto interior también ha aumentado. Cuando hay demasiadas demandas, opciones, desafíos, nos ponemos ansiosos. Cuando hay poco, nos sentimos aburridos. Para seguir con la analogía evolutiva y para extenderla desde la evolución biológica a la social, probablemente sea cierto que las culturas menos desarrolladas, donde el número y complejidad de papeles sociales, de metas alternativas y de cursos de acción son insignificantes, las oportunidades para experimentar flujos son mayores. El mito del buen salvaje está basado en la observación. Cuando los pueblos de las culturas preliterarias están libres de las amenazas externas, frecuentemente muestran una serenidad que parece envidiable al visitante de una cultura más diferenciada. Pero el mito solo cuenta la mitad de la historia. Cuando el salvaje está hambriento o herido, no es más feliz de lo que nosotros seríamos en las mismas condiciones. Y él puede estar hambriento o enfermo más a menudo que nosotros. La armonía interior de las personas tecnológicamente menos avanzadas es el lado positivo de sus elecciones limitadas y de su estable repertorio de habilidades, así como la confusión de nuestra alma es la consecuencia necesaria de disponer de oportunidades ilimitadas y de poder perfeccionarnos constantemente. Goethe, 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 no sé, representó este dilema en el pacto con el doctor Fausto. En el pacto que el doctor Fausto, el arquetipo del hombre moderno, hizo con Mefistófeles. El buen doctor ganó conciencia y poder, pero al precio de introducir la desarmonía en su alma. No hay necesidad de visitar tierras lejanas para ver cómo el flujo puede ser una parte natural de la vida. Cada niño, de que su conciencia de sí mismo empiece a interferir, actúa espontáneamente con entrega total y con participación plena. El aburrimiento es algo que los niños tienen que aprender a la fuerza, como respuesta a lecciones artificialmente restringidas. De nuevo, hemos de afirmar que esto no significa que los niños estén siempre felices. Los padres crueles o descuidados, la pobreza y la enfermedad, los accidentes inevitables hacen que los niños sufran intensamente, pero un niño rara vez está triste sin una buena razón. Es comprensible que las personas sientan tanta nostalgia por sus años de infancia, al igual que el Iván Ilich de Tolstoy. Muchos sienten que la serenidad de la niñez, la participación total en el aquí y el ahora son cada vez más difíciles de retener con el paso de los años. Cuando solo somos capaces de imaginarnos unas pocas oportunidades y unas pocas posibilidades, es relativamente fácil lograr la armonía. Los deseos son simples, las elecciones claras. Hay poco lugar para el conflicto y ninguna necesidad de llegar a compromisos. Este es el orden de los sistemas sencillos, un orden ocasionado por la falta de oportunidades, si queremos llamarlo así. Es una armonía frágil, paso a paso, con el aumento de complejidad. Las oportunidades de que el sistema genere entropía internamente también aumentan. Podemos aislar muchos factores para explicar por qué la conciencia aumenta su complejidad. En el ámbito de las especies, la evolución biológica del sistema nervioso central es una de las causas. Al no estar dirigida enteramente por los instintos y los reflejos, la mente se dota con la dudosa bendición de la elección. En el ámbito de la historia humana, el desarrollo de la cultura, de los idiomas, de los sistemas de creencias, de las tecnologías, es otra razón por la que los contenidos de la mente se diferencian cada vez más.
Cuando los sistemas sociales evolucionan y las tribus cazadoras dispersas se apiñan en ciudades, surgen roles sociales más especializados que frecuentemente requieren acciones y pensamientos opuestos de una misma persona. Cada hombre deja de ser un cazador que compartía habilidades e intereses con los demás hombres. El granjero y el molinero, el sacerdote y el soldado ven el mundo de manera diferente cada uno. No hay una única manera correcta de comportarse y cada rol requiere habilidades diferentes. Dentro de la vida individual también sucede. Con la edad, cada persona se enfrenta a metas cada vez más contradictorias, a oportunidades incompatibles para la acción. Las opciones de un niño son normalmente pocas y coherentes. Con cada año que pasa, aumentan. La claridad anterior que hizo posible el flujo espontáneo se oscurece por una cacofonía de valores dispares, creencias, elecciones y comportamientos. Pocos argumentarían que una conciencia más simple, aunque sea más armoniosa, es preferible a una más compleja. Aunque podamos admirar la serenidad del león en el descanso, el indígena sin preocupaciones que acepta su destino, o el niño totalmente entregado, ay, pero ¿por qué hablas así del indígena? O el niño totalmente entregado al presente, no pueden ofrecernos un modelo para resolver nuestro problema. El orden basado en la inocencia está ahora más allá de nuestro alcance. Una vez que la fruta ha sido arrancada del árbol del conocimiento, el camino de regreso al Edén está cerrado para siempre. La unificación del significado en los temas vitales. En vez de aceptar la unidad de propósito que nos ofrecen las instrucciones genéticas o las reglas de la sociedad, nuestro desafío es crear armonía basándonos en la razón y la elección. Filósofos como, filósofos, filósofos como Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty han reconocido esta tarea de hombre moderno llamándola el proyecto, que es el término que emplean para las acciones orientadas a la consecución de metas que ofrecen dar forma y significado a la vida de un individuo. Los psicólogos han usado términos como los afanes propios o los temas vitales. En cada caso, estos conceptos identifican un conjunto de metas vinculado a una meta definitiva que da importancia a todo lo que hace esta persona. El tema vital, como un juego que prescribe las reglas y las acciones que hay que seguir para experimentar flujo, identifica qué hará agradable la existencia. Con un tema vital, todo lo que sucede tendrá un significado, no necesariamente un significado positivo, pero un significado de todos modos. Si una persona destina todas sus energías a conseguir unos millones de dólares antes de llegar a los 30 años, cualquier suceso es un paso hacia adelante o hacia atrás de esta meta. La retroalimentación clara la mantendrá implicada en sus acciones. Aun cuando pierda todo su dinero, sus pensamientos y sus acciones están ligados con un propósito común y se vivirán como algo útil. De forma parecida, una persona que decide que encontrar una cura para el cáncer es lo que quiere lograr por encima de todo por encima de todo lo demás, normalmente sabrá si está más cerca de la meta o no, y en ambos casos lo que deberá hacer está claro, y cualquier cosa que haga tendrá sentido. Cuando la energía psíquica de una persona se unen a un tema vital, la conciencia logra estar en armonía. Pero no todos los temas vitales son igualmente productivos. Los filósofos existenciales distinguen entre proyectos auténticos e inauténticos. El primer tipo describe el tema de una persona que se da cuenta de que es libre de elegir y toma una decisión personal basándose en una evaluación racional de su experiencia. No importa cuál sea la elección, mientras sea una expresión de lo que la persona auténticamente siente y cree. Los proyectos inauténticos son los que una persona escoge porque siente que debe hacerlo, porque son los que todos los demás hacen y por lo tanto no hay alternativa. Los proyectos auténticos están motivados intrínsecamente, se eligen por lo que valen por sí mismos y los inauténticos están motivados por fuerzas externas. Una distinción similar existe entre los temas vitales descubiertos. Cuando una persona escribe el guión de sus acciones extrayéndolo de su experiencia personal y de su libertad de elección, y los temas vitales aceptados, cuando una persona simplemente acepta el papel predeterminado en un guión escrito hace muchos años por los demás.
Ambos tipos de temas vitales ayudan a dar significado a la vida, pero cada uno tiene desventajas. El tema vital aceptado marcha bien mientras el sistema social es sólido. Si no lo es, puede atrapar a una persona en metas perversas. Adolf Eichmann, el nazi que serenamente condenó a decenas de miles de personas a la cámara de gas, era un hombre para quien las reglas de la burocracia eran sagradas. Probablemente experimentó flujo mientras organizaba los intrincados horarios de los trenes. Se aseguraba de que los escasos convoyes de trenes estuvieran disponibles donde se les necesitaba y que los cuerpos se transportasen con el menor gasto posible. Nunca pareció preguntarse si lo que le habían ordenado era si lo que le habían ordenado hacer era correcto o incorrecto. Mientras él cumpliese las órdenes, su conciencia estaba en armonía. Para él, el significado de la vida era formar parte de una institución fuerte y bien organizada. Nada más le importaba. En una época pacífica y bien ordenada, un hombre como Adolf Eichmann podría haber sido un pilar estimado de la comunidad, pero la vulnerabilidad de su tema vital es evidente cuando una persona sin escrúpulos y demente asume el control de la sociedad. Entonces un ciudadano correcto se convierte en un cómplice de los crímenes sin tener que cambiar sus metas y sin darse cuenta, aparentemente, de la inhumanidad de sus acciones. Los temas vitales descubiertos son frágiles por una razón diferente, porque son el producto de una lucha personal para definir el propósito de la vida. Tienen menos legitimidad social porque a menudo son nuevos e idiosincráticos. Incluso las otras personas pueden pensar que son propósitos locos o destructivos. Algunos de los temas vitales más poderosos se basan en antiguas metas humanas, pero redescubiertos de nuevo y libremente elegidos por el individuo. Malcolm X, quien al principio de su vida siguió el guión del comportamiento de los jóvenes de las barriadas, peleando y traficando con drogas, descubrió en la cárcel, por medio de la lectura y la reflexión, un conjunto distinto de metas con las que lograr dignidad y respeto propio. En esencia, él se inventó una identidad enteramente nueva, aunque formada con pedazos de logros humanos anteriores. En vez de continuar con el juego de ladrones y de los ladrones y los macarras, creó un propósito más complejo capaz de ayudar a dar orden a las vidas de muchas otras personas marginales, negras o blancas. Un hombre entrevistado en uno de nuestros estudios, a quien nosotros designaremos como nos ofrece otro ejemplo de cómo puede descubrirse un tema vital, aunque el propósito subyacente es uno muy antiguo. Creció siendo hijo de una familia de inmigrantes pobres a principios de siglo. Sus padres solo sabían unas palabras en inglés y apenas eran capaces de leer y escribir. Ellos se sentían intimidados por la marcha frenética de la vida de Nueva York, pero veneraban y admiraban a los Estados Unidos y a las autoridades que los representaban. Cuando él tenía 7 años, sus padres se gastaron buena parte de sus ahorros para comprarle una bicicleta en su cumpleaños. Unos días después, mientras pedaleaba por el barrio, un automóvil que había ignorado un stop le atropelló. Sufrió serias heridas y su bicicleta quedó destrozada. El conductor del automóvil era un médico rico. Condujo a al hospital pidiéndole que no lo denunciara por lo que había sucedido, pero prometiendo regresar para pagar todos los gastos y comprarle una nueva bicicleta. Convenció a y sus padres y ellos conjuntamente aceptaron el trato. Por desgracia, el médico no volvió a aparecer y el padre de tuvo que pedir dinero para pagar la cara factura del hospital. La bicicleta nunca la reemplazó. Este suceso podía haber sido un trauma que dejase cicatriz sobre él para siempre, convirtiéndole en un cínico que mirase entonces en adelante por sus propios intereses, costasen lo que costasen. En vez de eso, él sacó una curiosa lección de su experiencia. La usó para crear un tema vital que no solamente dio significado a su vida, sino que ayudó a reducir la entropía en la experiencia de muchas otras personas. Durante muchos años después del accidente, y sus padres se sentían resentidos, desconfiados y confusos respecto a las intenciones de los desconocidos. El padre de se sentía un fracasado, empezó a beber y se convirtió en una persona malhumorada y silenciosa. Parecía que la pobreza y la impotencia tenían sus efectos acostumbrados.
Pero cuando cumplió los 14 o 15 años de edad, tuvo que leer en la escuela la Constitución estadounidense y sus primeras 10 enmiendas. Él relacionó los principios de estos documentos con su propia experiencia y gradualmente se convenció de que la pobreza de su familia y la alienación que sufrían no era por su culpa, sino que eran el resultado de no ser conscientes de sus derechos, de no saber las reglas del juego, de no tener una representación eficaz entre aquellos que tenían poder. Decidió llegar a ser abogado, no solo para mejorar su propia vida, sino para asegurarse de que las injusticias que tuvo que sufrir no le ocurriesen tan fácilmente a otros en su misma posición. Una vez que se trazó esta meta, su resolución fue firme. Fue aceptado en la escuela de Derecho, trabajó para un juez famoso, llegó él mismo a ser juez y en el cenit de su carrera estuvo varios años en el gabinete que ayuda al presidente a mejorar la política y la legislación de los derechos civiles para ayudar a las personas menos favorecidas. Hasta el fin de su vida, sus pensamientos, sus acciones y sus sentimientos estuvieron unificados por el tema que había elegido siendo un adolescente. Cualquier cosa que hizo hasta el fin de sus días era parte de un gran juego, construido por metas y reglas con las que él se regía. Sintió que su vida tuvo significado y disfrutó enfrentándose a los desafíos que aparecieron en su camino. El ejemplo de E ilustra varias características comunes de cómo las personas descubren sus temas vitales. En primer lugar, el tema es, en muchos casos, una reacción a un gran daño personal sufrido en una fase temprana de la vida. No tener padres, ser abandonados o ser tratados injustamente. Pero lo que importa no es el trauma en sí. El suceso externo nunca determina cuál va a ser el tema. Lo que importa es la interpretación que uno hace del sufrimiento. Si el padre es un alcohólico violento, sus hijos tienen varias opciones para explicar qué es lo que funciona mal. Pueden decirse a sí mismos que el padre es un bastardo que merece morir, que es un hombre y todos los hombres son débiles y violentos, que la pobreza es la causa de la afiliación del padre, de la aflicción del padre y que la única manera de evitar este destino es llegar a ser rico, que una gran parte de su comportamiento se debe a la impotencia y a la falta de educación. Solo la última de estas explicaciones, igualmente probables, va en la dirección de un tema vital parecido al que E fue capaz de desarrollar. Así que la próxima pregunta es, ¿qué tipo de explicaciones del propio sufrimiento promueven temas vitales negentrópicos? Si un niño que sufre abusos causados por un padre violento llega a la conclusión de que el problema es inherente a la naturaleza humana, que todos los hombres son débiles y violentos, no hay muchas cosas que se puedan hacer. ¿Cómo puede un niño cambiar la naturaleza humana? Para encontrar un propósito en el sufrimiento, hay que interpretarlo como un desafío posible. En este caso, E formuló su problema buscando la causa de la impotencia de las minorías y no en los fallos de su padre. E fue capaz de desarrollar las habilidades apropiadas, su formación legal, para enfrentarse a los desafíos que él vio en la raíz de lo que había sido un agravio en su vida personal, lo que transforma las consecuencias de un suceso traumático en un desafío que da significado a la vida es lo que en el capítulo anterior se denominó una estructura disipativa o la capacidad para establecer orden en el desorden. Finalmente, un tema vital complejo, negentrópico, rara vez se formula como respuesta a un simple problema personal. En su lugar, el desafío se generaliza a otras personas o a la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de E, él atribuyó el problema a la impotencia, no solamente a sí mismo o a su propia familia, sino a todos los inmigrantes pobres en la misma situación que habían estado sus padres. Así, cualquier solución que encontrase a su propio problema beneficiaría no solamente a sí mismo, sino a muchos otros. Esta manera altruista de generalizar las soluciones es típica de los temas vitales negentrópicos. Trae armonía a las vidas de muchas personas. Gottfried, uno de los hombres entrevistados por nuestro equipo en la Universidad de Chicago, nos ofrece un ejemplo similar. Cuando era niño, Gottfried estaba muy apegado a su madre. Sus recuerdos de aquellos años son hermosos y cálidos, pero antes de que llegase a cumplir los 10 años, su madre desarrolló un cáncer y murió con grandes dolores. El joven podría haberse sentido triste y deprimido, o podría haber adoptado como defensa el cinismo. En vez de eso, empezó a pensar en la enfermedad como su enemigo personal y juró derrotarla.
Con el tiempo se licenció en medicina y se convirtió en un investigador en oncología. Los resultados de su trabajo han llegado a ser parte del conocimiento que finalmente liberará a la humanidad de esta enfermedad. En este caso, nuevamente, una tragedia personal se transformó en un desafío al que poder enfrentarse. Al desarrollar las habilidades para enfrentarse al desafío, el individuo mejora las vidas de otras personas. Desde Freud, los psicólogos han estado interesados en explicar cómo los traumas de la niñez producen disfunciones psíquicas en el adulto. Esta causalidad es bastante fácil de comprender. Es más fácil de explicar y más interesante el resultado opuesto. Los ejemplos de cómo el sufrimiento dan a una persona cómo el sufrimiento da a una persona el incentivo para llegar a ser un gran artista, un sabio estadista o un científico. Si uno piensa que los sucesos externos deben determinar los resultados psíquicos, entonces tiene sentido ver la respuesta neurótica del sufrimiento como algo normal y la respuesta constructiva como defensa o sublimación. Pero si uno piensa que esa persona tiene la elección de cómo va a responder ante los sucesos externos, qué significado atribuirá al sufrimiento, entonces puede interpretarse la respuesta constructiva como algo normal y la neurótica como el fracaso para aceptar el desafío, como una falta de capacidad para lograr flujo. ¿Qué hace que algunas personas sean capaces de desarrollar un propósito coherente, mientras otras salen adelante con gran esfuerzo en una vida vacía o sin sentido? No hay una respuesta simple, por supuesto, porque si una persona descubrirá o no un tema armonioso en el caos evidente de la experiencia, viene determinado por muchos factores, tanto internos como externos. Es más fácil dudar de si esta vida tiene sentido si uno nace deforme, pobre y oprimido, pero incluso esto no es inevitable. Antonio Gramsci, el filósofo del socialismo humano y un hombre que ha dejado una marca profunda en el pensamiento europeo reciente, nació jorobado en un cobertizo miserable de campesinos. Mientras crecía, su padre estuvo encarcelado durante muchos años y resultó que fue encarcelado injustamente, y la familia apenas podía sobrevivir de día en día. Antonio era tan enfermizo cuando era un niño que se ha dicho que su madre le vestía con sus mejores ropas cada noche y lo ponía a dormir en un ataúd, suponiendo que estaría muerto por la mañana. Esto no fue un comienzo prometedor, pero a pesar de estas y muchas otras desventajas, Gramsci luchó por sobrevivir e incluso logró conseguir una educación por sí mismo. Y no paró cuando alcanzó una modesta seguridad como profesor, porque había decidido que lo que realmente quería en la vida era luchar contra las condiciones sociales que destrozaron la salud de su madre y destruyeron el honor de su padre. Acabó por ser un profesor en la universidad, diputado en el Parlamento y uno de los líderes más valientes contra el fascismo. Hasta el final, antes de que finalmente muriese en una de las cárceles de Mussolini, escribió hermosos ensayos sobre el maravilloso mundo que puede ser nuestro si dejamos de tener miedo y avaricia. Hay tantos ejemplos de este tipo de personalidad que uno ciertamente no puede asumir una relación causal directa entre el desorden externo durante la niñez y la carencia interna de significado en la vida posterior. Thomas Edison era un niño enfermizo, pobre, y al que su profesor creía un retrasado. Eleanor Roosevelt era una joven solitaria y neurótica. Los primeros años de Albert Einstein estuvieron llenos de preocupaciones y desilusiones, pero a pesar de esto, todos acabaron creando unas vidas vigorosas y útiles para sí mismos. Si hay una estrategia compartida por estas y por otras personas que consiguen darle significado a su experiencia, es algo tan simple y obvio que casi avergüenza mencionarlo, aunque puesto que lo descuidamos tan a menudo, especialmente hoy en día, vale la pena revisarlo. La estrategia consiste en extraer del orden logrado por las generaciones anteriores los modelos que nos ayudarán a evitar el desorden en nuestra propia mente. Hay mucho conocimiento o información bien ordenada acumulado en la cultura, listo para ser utilizado. La música, la arquitectura, el arte, la poesía, el drama, el baile, la filosofía y la religión están ahí, para que todos podamos verlos como ejemplo de cómo la armonía puede imponerse sobre el caos. Aunque tantas personas los ignoren y esperen crear significado en sus vidas por sus propios medios. Hacerlo de este modo es como tratar de construir la cultura material desde la nada en cada generación. Nadie en su sano juicio querría comenzar a reinventar la rueda.
el fuego, la electricidad o los millones de objetos y procesos que ahora pensamos que forman parte del entorno humano. En su lugar, aprendemos a hacer esas cosas recibiendo información ordenada gracias a los profesores, los libros y a los modelos, para beneficiarnos del conocimiento del pasado y finalmente superarlo. Desechar la información sobre cómo vivir tan duramente acumulada por nuestros antepasados, o esperar descubrir un conjunto viable de metas solo mediante nuestros propios recursos, es arrogancia insensata. Las oportunidades de éxito son las mismas que si tratásemos de construir un microscopio de electrones sin las herramientas ni los conocimientos de la física. Las personas que cuando llegan a ser adultos desarrollan temas vitales coherentes suelen recordar que cuando eran muy jóvenes sus padres les contaban historias y les leían libros. Cuando los cuentos de hadas, las historias bíblicas, las gestas heroicas y los acontecimientos familiares los cuenta un adulto que nos ama y en quien confiamos, a menudo se convierten en las primeras experiencias de orden significativo que encontramos en nuestros estudios, que una persona obtiene de la experiencia del pasado. En contraste, encontramos en nuestros estudios que los individuos que nunca se propusieron una meta o que aceptaron sin cuestionarse las que les impuso la sociedad, tendían a no recordar que sus padres les hubiesen leído o contado historias cuando eran niños. Los espectáculos infantiles de la televisión del sábado por la mañana, con su sensacionalismo inútil, es improbable que logren el mismo propósito. Cualesquiera que sean los antecedentes personales, hay todavía muchas oportunidades en la vida para extraer significado del pasado. La mayoría de personas que descubren complejos temas vitales recuerdan a una persona mayor o a una figura histórica a quienes ellos admiraron y que les sirvió como modelo, o recuerdan haber leído un libro que les dio a conocer nuevas posibilidades para la acción. Por ejemplo, un científico social, ahora famoso, ampliamente respetado por su integridad, cuenta cómo estaba en su temprana adolescencia, cuenta cómo, cuando estaba en su temprana adolescencia, leyó Historia de dos ciudades y quedó tan impresionado por el caos social y político que Dickens describió, que era similar al caos que sus padres le habían experimentado en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que decidió entonces y allí mismo que dedicaría su vida a tratar de comprender por qué las personas se hacían la vida imposible las unas a las otras. Otro muchacho joven, criado en un duro orfanato, pensó para sí mismo, después de leer por casualidad una narración de Horacio Alger, donde un joven tan pobre y solitario como él se abre camino en la vida gracias a un poco de buena suerte y a una gran dosis de trabajo duro, si él puede hacerlo, ¿por qué yo no? Hoy, esta persona es un banquero retirado muy conocido por su filantropía. Otros recuerdan haber cambiado para siempre al descubrir el orden racional de los diálogos platónicos o por los actos valerosos de las personas de una novela de ciencia ficción. En su mejor vertiente, la literatura contiene información ordenada sobre conductas, modelos de propósito, ejemplos de vidas organizadas con éxito alrededor de metas significativas. Muchas personas enfrentadas a la aleatoriedad de la existencia han obtenido esperanza del conocimiento de quienes antes se habían enfrentado a problemas similares y habían sido capaces de dominarlos. Y si esto sucede en la literatura, ¿qué sucederá con la música, el arte, la filosofía y la religión? Ocasionalmente dirijo un seminario para gerentes empresariales sobre el tema de cómo manejar la crisis de la madurez. Muchos de estos ejecutivos con éxito que han subido tan alto como han podido dentro de sus organizaciones y que frecuentemente sienten el desorden en su familia, en su vida privada, aceptan la oportunidad de pasar algún tiempo pensando qué es lo que ellos quieren hacer a continuación. Desde Desde hace años he confiado en las mejores teorías e investigado los resultados de la psicología evolutiva para las conferencias y discusiones, y estaba razonablemente contento de cómo funcionaban estos seminarios, y los participantes normalmente sentían que habían aprendido algo útil. Pero nunca estaba lo bastante satisfecho y pensaba que aquel material no tenía suficiente sentido. Finalmente se me ocurrió probar algo más inusitado. Empecé el seminario con una revisión rápida de la Divina Comedia de Dante. Después de todo, tenía
600 años de antigüedad y era la descripción más antigua que conocía de una crisis de la madurez y de su resolución. En medio del viaje de nuestra vida, escribe Dante en el primer verso de su enorme, largo y rico poema, me encontré dentro de un bosque oscuro porque había perdido completamente el buen camino. Lo que sucede después es un relato interesantísimo y en muchos aspectos todavía pertinente acerca de las dificultades que encontramos en la madurez. Ante todo, vagando en el bosque oscuro, Dante cuenta que 3 fieras bestias le acechaban, relamiéndose anticipadamente. Son un león, un lince y una loba, que representan, entre otras cosas, la ambición, el deseo y la concupiscencia. En lo que concierne al protagonista contemporáneo de uno de los éxitos editoriales de 1988, El financiero de Nueva York, de La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe, el instrumento de perdición de Dante se convierte en el deseo de poder, sexo y dinero. Para evitar ser destruido por ellos, Dante trata de escapar subiendo a una colina, pero las bestias se acercan más y más, y en su desesperación Dante pide la ayuda divina. Su rezo es contestado por una aparición. Es el fantasma de Virgilio, un poeta que murió unos 1000 años antes de que Dante naciera, pero cuyos sabios y majestuosos versos Dante admiró tanto que había pensado en el poeta como su mentor. Virgilio trata de tranquilizar a Dante. La buena noticia es que hay una manera de salir del bosque oscuro, pero la mala es que el camino atraviesa el infierno, y a través del infierno ellos siguen lentamente su camino, siendo testigos de los sufrimientos de aquellos que nunca eligieron una meta, y del destino aún peor de aquellos cuyos propósitos en la vida había sido aumentar la entropía, los llamados pecadores. Yo estaba bastante preocupada acerca de cómo estos ejecutivos empresariales se tomarían esta parábola de tantos siglos atrás. Temía que existía el riesgo de que pensaran que era un derroche de su valioso tiempo. No tuve razón en preocuparme. Nunca tuvimos una discusión tan abierta y tan seria de los errores de la madurez y de las opciones para enriquecer los años que vendrían a continuación, como la que siguió a la charla sobre la Divina Comedia. Más tarde, varios participantes me contaron privadamente que comenzar el seminario con Dante había sido una gran idea. Su historia enfocó los puntos claves tan claramente que fue mucho más fácil pensar y hablar de ellos después. Dante también es un modelo importante por otra razón. Aunque su poema tiene una profunda ética religiosa, está muy claro para cualquiera que la lea que la cristiandad de Dante no es una creencia aceptada, sino una creencia descubierta. En otras palabras, el tema vital religioso que él creó fue construido gracias a los mejores conocimientos de la cristiandad combinados con la mejor filosofía griega y la sabiduría islámica que se había filtrado en Europa. Al mismo tiempo, su infierno se puebla densamente con papas, cardenales y clérigos condenados al eterno sufrimiento. Incluso su primer guía, Virgilio, no es un santo cristiano, sino un poeta pagano. Dante reconoció que cada sistema de orden espiritual, cuando se incorpora a una estructura mundana, como es una iglesia organizada, comienza a sufrir los efectos de la entropía. Así, para extraer significado de un sistema de creencias, una persona debe comparar primero la información contenida en él con su experiencia concreta, quedarse con lo que tenga sentido y entonces rechazar el resto. En nuestros días, de vez en cuando todavía encontramos personas cuyas vidas revelan un orden interior basado en los descubrimientos espirituales de las grandes religiones del pasado. A pesar de que leemos todos los días sobre la moralidad del mercado de valores, la corrupción de los contratos de defensa y la carencia de principios en los políticos, existen ejemplos de lo contrario. Así, también hay empresarios de éxito que ocupan sus ratos libres en los hospitales acompañando a los pacientes agonizantes, porque creen que ayudar a las personas que sufren es una parte necesaria de la vida con significado. Y muchas personas siguen obteniendo fortaleza y serenidad de la oración. Las personas para quienes un sistema de creencias personalmente significativo ofrece metas y reglas para intensas experiencias de flujo. Pero parece claro que una mayoría cada vez mayor no se siente ayudada por los sistemas tradicionales de creencias y religiones.
Muchos son incapaces de separar la verdad de las viejas doctrinas de las distorsiones y degradaciones que el tiempo les ha añadido, y como no pueden aceptar el error, también rechazan la verdad. Otros están tan desesperados por tener algún orden que se agarran rígidamente de cualquier creencia que esté a mano, cualesquiera que sean sus defectos, y se convierten en fundamentalistas cristianos, musulmanes o comunistas. Hoy es 8 de septiembre del año 2023, son las 4:46 de la tarde y está cayendo un palo de agua ahorita ahí afuera, que se escucha en el toldo del balcón de mi estudio. Pero se está cayendo, es como la expresión en inglés, it's raining cats and dogs. De verdad está lloviendo muy, muy fuerte. Como decimos los venezolanos, está cayendo un tremendo palo de agua. De verdad, el cielo está gris, muy oscuro. Y son las 4:46 y estamos en septiembre. Todavía no tenemos equinoccio de otoño. Todavía no ha llegado. Y está sumamente gris. Pero está haciendo un calor tan tremendo que a pesar de que está lloviendo tan fuerte, está haciendo calor. Entonces va a dejar de llover dentro de unos minutos. Y el calor se va a levantar fuerte. Esta noche va a ser calor. Bueno, continúo leyendo. ¿Hay alguna posibilidad de que un nuevo sistema de metas y medios aparezca para ayudar a dar significado a las vidas de nuestros hijos en el próximo siglo? Algunas personas confían en que la cristiandad, restaurada su gloria anterior, contestará a esta necesidad. Algunos todavía creen que el comunismo resolverá el problema de caos en la experiencia humana y que su orden se esparcirá a través del mundo. En la actualidad, ninguno de estos resultados parece probable. Si una nueva fe capturará nuestra imaginación, deberá ser una que explique racionalmente las cosas que sabemos, las que sentimos, las que esperamos, las que tememos. Deberá ser un sistema de creencias que ordene nuestra energía psíquica hacia metas significativas, un sistema que ofrezca reglas para un modo de vivir que pueda producir flujo. Es difícil imaginar que un sistema de creencias como este no se base, por lo menos en algún grado, en lo que la ciencia ha dado a conocer sobre la humanidad y sobre el universo. Sin tal fundamento, en nuestra conciencia permanecería la fisura entre la fe y el conocimiento. Pero si la ciencia debe sernos de verdadera ayuda, tendrá que transformarse. Además de las diversas disciplinas especializadas que pretenden describir y controlar los aspectos aislados de la realidad, tendrá que desarrollarse una interpretación integradora de todos los conocimientos y relacionarlos con el género humano y su destino. Una manera de realizar esto es mediante el concepto de evolución. Todo lo que importa a la mayoría de nosotros, preguntas como de dónde venimos, a dónde vamos, qué poderes determinan nuestras vidas, qué es bueno y qué es malo, cómo nos relacionamos los unos con los otros y con el resto del universo, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, podrían discutirse de manera sistemática desde el punto de vista de lo que ahora sabemos sobre la evolución y aún más después desde el punto de vista de lo que vamos a saber sobre el tema en el futuro. La crítica obvia de esta situación es que la ciencia en general y la ciencia de la evolución en particular se ocupa de lo que es y no de lo que debería ser. La fe y las creencias, por otra parte, no están limitadas por la realidad, se ocupan de lo que es correcto y de lo que es deseable. Pero una de las consecuencias de una fe evolutiva podría ser una integración más cercana entre lo que es y lo que debería ser. Cuando comprendamos mejor por qué somos como somos, cuando vemos claramente los orígenes de los impulsos instintivos, de los controles sociales y de las expresiones culturales, todos ellos elementos que contribuyen a la formación de la conciencia, será más fácil dirigir nuestras energías hacia donde deberían ir. Y la perspectiva evolutiva también nos indica una meta digna de nuestras energías. Parece que no hay ninguna duda acerca del hecho de que a lo largo de los miles de millones de años de actividad sobre la Tierra han aparecido formas de vida cada vez más complejas que han culminado en el intrincado sistema nervioso humano.
A su vez, la corteza cerebral ha evolucionado hasta llegar a la conciencia y ahora envuelve la Tierra tan completamente como la atmósfera. La realidad de la complejidad es tanto un es como un debe ser. Ha sucedido, dadas las condiciones que ofrece la Tierra, es el límite de lo que podría suceder, pero no podría continuar a menos que nosotros deseemos que lo haga. El futuro de la evolución está ahora en nuestras manos. Hace unos pocos miles de años, unos pocos segundos en el tiempo total de la evolución, la humanidad ha logrado adelantos increíbles en la diferenciación de la conciencia. Hemos desarrollado una humanidad que se ha separado de otras formas de vida. Hemos concebido seres humanos individuales separados unos de otros. Hemos inventado la abstracción y el análisis, es decir, la capacidad de separar entre sí las dimensiones de los objetos y de los procesos, tales como la velocidad de un objeto descendente de su peso y de su masa. Es esta diferenciación lo que ha producido la ciencia, la tecnología y el poder inaudito de la humanidad para construir y para destruir su entorno. Pero la complejidad consiste tanto en la integración como en la diferenciación. La tarea de las próximas décadas y siglos es darse cuenta de este componente de la mente tan poco desarrollado. Así como hemos aprendido a separarnos los unos de los otros y del entorno, ahora necesitamos aprender a reunirnos con otras entidades alrededor de nosotros sin perder nuestra individualidad ganada con tanta dificultad. La fe más prometedora para el futuro podría basarse en la comprensión de que el universo entero es un sistema relacionado por leyes comunes y que no tiene sentido imponer nuestros sueños y deseos sobre la naturaleza sin tenerla en cuenta. Al reconocer las limitaciones de la voluntad humana, al aceptar el papel cooperativo en vez de un papel dirigente en el universo, deberíamos sentir el alivio del exiliado que finalmente vuelve al hogar. Entonces el problema del significado se resolvería como la fusión del propósito del individuo con el flujo universal.